Cuando fracasan los mecanismos de regulación inmunitaria, los mecanismos de regulación inmunitaria que hemos visto, falta todavía por ver lo que es la apoptosis. La próxima clase tenemos apoptosis, ¿ya? Cuando fracasan esos mecanismos de regular la respuesta inmunitaria y persiste activo la respuesta inmunitaria, sea innata, sea adquirida celular o humoral, van a venir la consecuencia que es la autoinmunidad, ¿ya? Mediante el cual la respuesta inmunitaria, sea natural o sea adquirida celular o humoral, va dirigida contra nuestras propias antígenos que se expresan en nuestras propias células, tejidos u órganos, ¿sí? Entonces, esta es la autoinmunidad, la respuesta inmunitaria dirigida contra nuestras propias células, tejidos, órganos. La consecuencia de la autoinmunidad, la consecuencia de la autoinmunidad es la enfermedad autoinmunitaria, mediante el cual ya la persona va a referir una serie de síntomas que prácticamente pueden afectar cualquier órgano de la economía, sistema nervioso central, ojos, boca, piel, lo que se me ocurre. El sistema inmunitario puede afectar cualquier órgano de la economía. Hay algunos órganos que se les llama inmune privilegiados, mediante el cual el sistema inmune no los puede afectar. Ahí está, por ejemplo, el sistema nervioso central, la retina de los órganos y los órganos que generan las gónadas que generan los espermatozoides, los óvulos en las mujeres, porque la descendencia, porque el sistema nervioso central, porque la retina en los ojos son funciones muy nobles que se tienen que conservar, y entonces ahí no se puede generar respuesta inmunitaria, porque si se genera, se puede dar inflamación, se puede dar daño de esos órganos. Y como esos órganos, el daño es irreversible, es que ahí no puede llegar el sistema inmunitario. Las células del sistema inmunitario no pueden llegar ahí, ¿ya? Pero sin embargo, se puede dar, sí se puede dar. Puede ser que en algún momento la autoagresión sea de tal grado que los sistemas de tolerancia fracasen y se puede dar agresión, autoinmunidad a nivel de estos órganos. Veamos un mecanismo de autoinmunidad. Este es un mecanismo muy bien estudiado mediante el cual determinados microorganismos, como por ejemplo el estreptococo beta hemolítico del grupo A, puede generar respuesta inmunitaria dirigida contra lo propio, ¿ya? Entonces, entra el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es una bacteria gram positiva que usualmente afecta vías aéreas superiores. Entra a nuestro organismo, esta es una bacteria extracelular. Los linfocitos B a través de su BCR lo detectan como extraño y le van a generar una respuesta inmunitaria humoral con formación de anticuerpos que van dirigidos contra antígenos de este estreptococo para eliminarlo, ¿ya? Pero sucede que este estreptococo en su membrana celular tiene antígenos que semejan mucho, antígenos epítopes que semejan mucho en la secuencia de aminoácidos con determinadas células de nuestro organismo, por ejemplo del sistema nervioso central. Y entonces estos anticuerpos irán dirigidos contra células del sistema nervioso central y afectar el sistema nervioso central y dar corea, ¿ya? O puede afectar aquí a las células del corazón, ¿ya? Y entonces tener epítopes cruzados que semejan mucho en la secuencia de aminoácidos con las del estreptococo, y estos anticuerpos también van a afectar entonces a las células del corazón y dar una carditis.
inflamación del corazón. O pueden tener similitud también con determinadas estructuras de las articulaciones. Y entonces estos anticuerpos se van a dirigir contra nuestras articulaciones, al final generar una inflamación, artritis. Todo eso se llama fiebre reumática, ¿ya? Fiebre reumática. Antes se veía bastante de eso, hoy en día ya no mucho, porque el estreptococo beta hemolítico del grupo A, cuando se da penicilina y otros antibióticos, rápidamente se lo elimina, ¿ya? Bueno, el hecho es de que esto está bien demostrado, reactividad cruzada inmune entre antígenos propios y antígenos extraños del estreptococo beta hemolítico, ¿ya? ¿Cuáles son los factores fundamentales que hacen dar autoinmunidad? Lo fundamental es el factor genético, pero sobre un factor genético tiene que darse otros factores, como cuáles. Factores infecciosos, determinadas bacterias o virus pueden actuar sobre ese fondo genético y hacer desarrollar autoinmunidad, o factores ambientales o factores hormonales, ¿sí? Pásame un momento. Entonces, lo fundamental son los factores genéticos, ¿ya? Los factores genéticos están dados fundamentalmente por genes que mutan, que se alteran a nivel de las células que participan en la respuesta inmunitaria, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, los linfocitos T, los linfocitos B con sus subpoblaciones o natural killer, los citotóxicos. Todas esas células genéticamente fallan, ¿ya? Fallan, se generan nuevo tipo de proteínas y van a generar una activación permanente de esas células, se vuelven autorreactivas, ¿sí? Y comienzan a atacarnos a lo propio. Pero el factor determinante genético se ha visto que son los genes que mutan, que se alteran y que codifican para producir los complejos mayores de histocompatibilidad, ¿ya? Y de esta manera los complejos mayores de histocompatibilidad alterados pueden hacer más pasibles presentar antígenos y generar enfermedad autoinmunitaria por mucha presentación de antígenos. Pero de otro lado, determinados haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, el HLA-B27, las personas que sean portadoras predominantemente de este haplotipo HLA-B27 tienen una predisposición genética a hacer una enfermedad autoinmunitaria llamada las espondiloartropatías seronegativas. Espondiloartropatías seronegativas, ahí está la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, hay mucha psoriasis, ¿sí? Entonces, quienes tienen predominantemente expresada en este haplotipo tienen más posibilidades de ser estas enfermedades autoinmunes. Igual la artritis reumatoidea, quien tiene el haplotipo HLA-DR4-W1, ese tiene más predominancia a ser artritis reumatoidea, ¿ya? Entonces el factor genético es fundamental en el desencadenamiento de enfermedades autoinmunitarias. Pero también hay factores genéticos, epigenéticos. ¿A qué se refiere factores epigenéticos? Encima de nuestros genes, en el núcleo, hay determinadas enzimas, las acetilasas, que tienen que acetilar a los genes, ¿ya? Acetilar a los genes. Entonces, los factores ambientales pueden incidir en una mala acetilación de los genes por afectar a esta enzima y por lo tanto también alterar los genes y codificar para producir una serie de pueden ser citocinas, quimioquinas a nivel de las células inmunitarias capaces de generar autoinmunidad. Esos son los factores hereditarios, genéticos y epigenéticos. Ahora, en lo que es factores ambientales, el género. Las mujeres tienen más predisposición a ser enfermedad autoinmunitaria. ¿Por qué? Porque tienen predominantemente estrógenos y progestágenos. Y los estrógenos tienen receptores a nivel de los linfocitos que activan mayormente a los linfocitos, ¿sí? Los estrógenos. Los progestágenos tienen la acción contraria.
pero quien predomina en las mujeres son los estrógenos, ¿ya? Y entonces, por tener más estrógenos, al momento la teoría que más se da es que estos pueden sobreactivar a las células del sistema inmunitario y por eso las mujeres tendrían mayor predisposición a hacer enfermedad autoinmunitaria. Los hombres de alguna manera estamos protegidos porque los andrógenos más bien reprimen a las células del sistema inmunitario, ¿sí? Y las inhiben. Cuando se sobreactiven, los andrógenos van a jugar un rol protector, ¿ya? Hay otros factores ambientales y el fundamental, ¿cuál será? Acá tenemos patógenos. Los patógenos, por ejemplo, está bien estudiado que determinar la presencia de parásitos, de virus, de hongos, etcétera, puede desencadenar enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, los que tienen el virus de la hepatitis B, se han infectado o son portadores, tienen más propensión a hacer determinadas enfermedades autoinmunitarias, las vasculitis sistémicas, poliarteritis nodosa, por ejemplo, ¿ya? El virus de la hepatitis B desencadenaría estas enfermedades autoinmunitarias, siempre sobre un fondo genético. Y dentro de lo que es factores ambientales también hay factores nutricionales, algunos de ellos bien reconocidos, pero el fundamental es el estrés, ¿no? El estrés que viven los estudiantes de medicina básicamente está dado por los exámenes, ¿no? Los profesores que toman los exámenes más difíciles serán los más estresores, ¿sí? ¿Cuál es el curso más estresante? Prácticas. ¿Quién es el culpable? Usted. No dije nada. Yo ya tengo Bueno, está bien que lo hayas dicho directamente, no por eso te voy a culpar, pero los culpables son ustedes. Ustedes han elegido. ¿Por qué me tienen que echar la culpa a mí? Yo les digo, les hago ver nomás que la medicina no es fácil, además cuando saben y no estudiando bien va a ser más médico, va a ser pues un corrupto como que hay en la sociedad. Pero tienen que esforzarse, tienen que sufrir, tienen que llorar, es así. La vida uno lleva eso. Tienen que sufrir, tienen que estudiar y tienen que ser buenos profesionales, ese es el mensaje, ¿ya? Entonces, ustedes viven el estrés de los exámenes, todo el mundo vive estrés de todo. Y ese estrés crónico, de alguna manera es concebido por el sistema nervioso central, se transmite a la hipófisis, a la tiroides, se secretan una serie de hormonas que pueden ser hormonas que potencian el sistema inmunitario, por ejemplo, prolactina, hormona de crecimiento, potencian al sistema inmunitario, por lo tanto el estrés crónico, hay harta de estas hormonas y hay sobreactivación de las células del sistema inmunitario y esto también sería un desencadenante de enfermedades autoinmunitarias sobre un fondo genético, ¿ya? Entonces, hay células del sistema inmunitario que están autorreactivas, han fracasado los mecanismos de regulación de la respuesta inmunitaria que les dije, y la consecuencia que va a ser la autoinmunidad, ¿no? La autoinmunidad, la autorreactividad, la sobreactividad de células del sistema inmunitario, la sobreproducción de quimioquinas, de moléculas de adherencia celular, de interleucinas, todas aquellas que participan en la respuesta inmunitaria, ¿ya? Y después, ¿qué viene? Ya se afecta un órgano, se inflama y vienen los síntomas, viene la enfermedad autoinmunitaria. Como lo reitero, cualquier órgano de la economía se puede afectar, cualquiera. Y por eso las enfermedades autoinmunitarias entran en el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades, sean infecciosas, sean cáncer, sean endocrinológicas. Las enfermedades autoinmunitarias tienen que ver con el diagnóstico diferencial de todas las enfermedades que afectan nuestro organismo, ¿sí? ¿Cómo clasificamos a las enfermedades autoinmunitarias? Una manera de clasificarlas es por el número de órganos comprometidos, ¿sí? Sistémica, cuando afectan sistémicamente a muchos órganos,
La respuesta inmunitaria está dirigida contra muchos antígenos en muchos órganos, en muchos sistemas, ¿sí? Hay una activación policlonal de los linfocitos. Los linfocitos se activan policlonalmente, varias clonas, no solamente una clona. Y estas enfermedades sistémicas van en relación a esto, a que se forman los inmunocomplejos circulantes. Y yo ya he hablado de los inmunocomplejos, para decir que es el anticuerpo que se ha formado contra un antígeno. Se ha unido a ese antígeno y eso se llama inmunocomplejo, ¿ya? Y la otra es las órgano-específicas, en la cual la respuesta inmunitaria va dirigida contra antígenos tisulares específicos, antígenos de un tejido en forma específica, un órgano no más X, ¿ya? Y acá pueden ser anticuerpos dirigidos contra células o receptores específicos de células. Y hay una activación monoclonal de linfocitos, activación monoclonal de linfocitos. Pero la clasificación que más se utiliza es esta. Es una clasificación según el mecanismo patogénico, según el daño que produce la autoinmunidad, según el tipo de daño, de patogenia que producen los tejidos. Tipo 1 de hipersensibilidad inmediata, la 2 por autoanticuerpos, la 3 por inmunocomplejos. Estos tres son de autoinmunidad tumoral, por excesiva formación de autoanticuerpos, ¿sí? Y el tipo 4 de hipersensibilidad retardada, acá dice retardada, no sé quién me ha cambiado esto, es de inmunidad celular, ¿ya? De autoinmunidad celular, ¿sí? Veamos el tipo 1 de hipersensibilidad inmediata. Esto es para referirme a quién, a las enfermedades alérgicas, aquellos que tienen alergia a algún alimento, alergia al enamorado, qué sé yo, ¿sí? Entonces esas personas se enronchan, esas son las alergias, ¿sí? O puede ser que el asma también es una forma de alergia, el asma. Y también el shock anafiláctico es la expresión máxima de las enfermedades alérgicas, ¿ya? En la cual este mecanismo de hipersensibilidad inmediata se produce sistémicamente, ¿sí? Y va a dar el shock anafiláctico. ¿Qué es lo que pasa acá? Nuestras células presentadoras de antígenos reconocen a un antígeno, que le vamos a llamar, por estos motivos, alergeno, ¿ya? Alguien tiene alergia a las proteínas de la penicilina que es producida por los hongos, ¿sí? Entonces, las células presentadoras de antígenos reconocen a este alergeno, lo van a procesar, lo presentan a los T helper 2, los T helper 2 activan a los linfocitos B, los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas y ambos producen anticuerpos de inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E que se va a depositar en la membrana de los basófilos y de las células más. Ambas células tienen receptores FC para la inmunoglobulina E. En un primer momento, cuando nos hemos puesto a este alergeno, no pasa nada, porque la molécula de inmunoglobulina E se deposita ahí en la membrana de estas células y no pasa nada, ¿ya? Pero en un segundo momento, o en otros más momentos, cuando nos exponemos al alergeno, este ya en forma específica es reconocido por estos anticuerpos de inmunoglobulina E, lo reconocen al epítope de estos alergenos, y entonces en estas condiciones es que sí van a activar a los basófilos, a las células más, los van a activar. Y estas células van a producir una serie de mediadores como la histamina, por ejemplo, serotonina, etc. Y van a producir toda una respuesta inflamatoria, por ejemplo, a nivel de la piel y dar pues el rash, ¿sí? El rash a nivel de la piel, alergia. O puede ser a nivel de los bronquios y dar broncoconstricción, y eso es el asma, ¿sí?
Gracias.